Y la nota va a explicar el por qué está acá el doctor José Luis Sardón, que es un ex tribuno constitucional. Doctor Sardón, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Philip. A ver, a mí me sorprendió, porque me llegó, y lo puedo comentar acá, ayer en la noche, yo saliendo del programa, me llega un documento, una cuestión que yo no entiendo, no sé qué cosa, que no podía abrir el documento. Me llega el documento a las 5:10 de la mañana del día de hoy y veo que hay una queja, si es el caso, presentada por el doctor José Luis Sardón contra Bela Barba y José Domingo Pérez. Y yo no entendía nada. Por esa cosa del Orinoco, se lo envío y pregunto, y me contestó. A grosso modo, antes de ver la nota, ¿de qué trata la queja que interpuso el doctor Sardón en su momento contra los fiscales de Lavajato? ¿Qué tiene que ver Sardón con Lavajato? Yo interpuse una queja funcional contra estos fiscales el 9 de enero del año 2020, ¿ya? Esa queja fue admitida a fines de enero, principios de febrero del 2020. Y se iniciaron las investigaciones preliminares, ¿no? Vino luego la pandemia, en fin. Más o menos a la altura de abril del 2021 yo pedí acceso a la carpeta fiscal, ¿no? Vi las respuestas que ellos habían dado a mi queja, ¿no? Y ahí pedí una entrevista, ¿no? Yo pedí una entrevista con la doctora Sokolich, que manejaba esto. No me dio ella la entrevista. ¡Qué raro! Alguien de su despacho. Y debe haber sido eso recién en octubre del 2021, hasta donde yo recuerdo. En ese momento la doctora Sokolich es la jefe del control interno, ¿cierto? Así es. Correcto. Entonces vamos a ver la nota para contextualizar el por qué esta noticia es más que importante. Porque yo les cuento, usted es arequipeño, doctor, ¿no es cierto? Es. Bueno, yo soy de Trujillo. A diferencia de usted, yo tengo boca de brujo. Esto le va a contar la destitución a los fiscales. Acuérdese lo que le digo, ¿eh? Tengo un margen de error muy chiquito, doctora. Acuérdense, yo soy del norte, pero veamos la nota, veamos. Abrir proceso disciplinario contra Rafael Ernesto Bela Barba y contra José Domingo Pérez por presunta comisión de falta muy grave. Este documento, con fecha 9 de agosto del 2023, fue emitido por el Ministerio Público en su área de control disciplinario. En ella informan de la apertura de un proceso contra los dos fiscales del caso Lavajato que más gustan de aparecer en los medios de comunicación. ¿Por qué el interrogatorio al magistrado Sardón? Buenos días. Primero voy a cumplir con la diligencia. Espero que se puedan brindar las facilidades correspondientes. Este procedimiento disciplinario de tantos que tienen ambos fiscales del equipo Lavajato inició por quejas interpuestas por el ex magistrado del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón de Taboada. Así como la donación que realizó a esta Asociación Reflexión Democrática, de la cual él era director el 10 de febrero del 2011 por parte de la CONFIEP por el monto de $100,000 norteamericanos. La primera queja de Sardón ingresó a las oficinas de control interno del Ministerio Público el 9 de enero del 2020. Interpongo queja funcional contra los fiscales Rafael Bela y José Domingo Pérez por la comisión de una serie de conductas constitutivas de infracción. ¿Qué llevó al ex magistrado del TC a quejarse con el área de control interno de la Fiscalía? Según el recuento de hechos del documento enviado por Sardón al Ministerio Público y al que Combaters tuvo acceso el 4 de diciembre del 2019, José Domingo Pérez envió una citación al Tribunal Constitucional para que José Luis Sardón brinde una declaración. Los términos de dicho pedido, correspondiente a la investigación 55-2017, eran vagos e imprecisos. Lo que Sardón revela en el documento es que, en el afán de colaborar con el trabajo fiscal, aceptó recibir a Domingo Pérez en la sede del TC, ubicado en el Cercado de Lima. La razón por la cual se requería la participación del ex tribuno era porque había sido vocal del Consejo Directivo de la Asociación Reflexión Democrática, la misma que, según investigaciones periodísticas, apoyó a 23 candidatos al Congreso de distintos partidos políticos, entre ellos 8 que eran del fujimorismo, durante las elecciones del 2011.
Las declaraciones del fiscal Pérez distorsionan lo que hoy le manifesté. Aclaro, he sido solo un vocal del Consejo Directivo de Reflexión Democrática, no su director. En 2011, Reflexión Democrática apoyó a 23 candidatos al Congreso de diferentes partidos, no solo a los 8 de Fuerza Popular que menciona Pérez. Esta selección la realizó el jurado de rectores. Yo no tuve nada que ver en ello. Lo que llamó la atención de Sardón fue que apenas unas horas después de haber dado sus declaraciones al fiscal, el portal IDL Reporteros publicó un informe en su web que tituló Sardón en contradicción. Hasta el día de hoy, Pérez no me alcanza la copia de mi declaración que le solicité. Empero, al parecer, IDL Reporteros sí la obtuvo de inmediato. Este aparente juego en pared entre el fiscal Domingo Pérez e IDL no fue lo único que molestó a Sardón. Al terminar su declaración, el fiscal se presentó a diversos medios de comunicación para dar detalles del interrogatorio, con una intención que, según Sardón, buscaba dejarlo mal. Es sobre el cargo que él desempeñaba como director de la Asociación Reflexión Democrática en el periodo 2004-2014. En la campaña electoral del año 2011, donde se ha canalizado dinero de empresarios precisamente para esta campaña electoral de Buenaventura, Grupo Romero, Grupo Gloria, teniendo como beneficiarios a quienes postularon como candidatos Luz Salgado Rubianes, Cecilia Chacón de Vettori, Alejandro Aguinarra Rencuenco, Juan José Díaz Dios, 4 postulantes más del partido Fuerza 2011. Le enfaticé pues que mi participación era eventual, ad honorem, y como parte de un colegiado que tenía 5 integrantes. Sacando mis palabras de contexto, Pérez me asignó un rol ejecutivo gerencial que nunca tuve. Para Sardón de Taboada, la intención de José Domingo Pérez cuando fue a buscarlo al TC no era la de un fiscal que investiga, sino la de uno que quiere tender una emboscada. La intención detrás no sería otra que poner en tela de juicio el voto que había emitido días antes sobre un habeas corpus de Keiko Fujimori. El magistrado del Tribunal Constitucional que opinó o votó a favor de que se invaliden los elementos de convicción tenía una relación de parentesco por afinidad de segundo grado con un falso aportante. Son temas muy relevantes porque tienen que ver con las decisiones de parte del Tribunal Constitucional. En esa medida, todas estas informaciones que son producto del avance de las investigaciones revelan graves conflictos de interés que en su momento debieron ser oportunamente informados al Pleno del Tribunal Constitucional. Otra motivación para que el ex magistrado del TC presente una queja funcional contra José Domingo Pérez y Rafael Vela es la declaración que dio el fiscal sobre un cuñado de José Luis Sardón, que habría sido un falso aportante de Fuerza 2011. Todo el accionar de Pérez busca condicionar la labor del suscrito como integrante del Tribunal Constitucional, en el caso de la señora Keiko Fujimori y otros similares. Esta queja funcional presentada por el ex TC ha dado sus frutos porque es ahora la autoridad de control de la Fiscalía quien se encargará de ver el proceso disciplinario contra Vela y Pérez. Ambos tienen un plazo de 5 días desde la notificación que recibieron para brindar sus descargos. Solamente con ánimo de ampliar más la contextualización, ¿no? Si esto pasa, más o menos por el 18 de diciembre de 2019, recién interpone el doctor Sardón la queja el 9 del 1, uno tiene que entender que un Twitter, con todo respeto, un tribunal constitucional tiene un efecto pues, microscópico frente a fiscales que tenían 20, 30 horas diarias de exposición mediática, que salían en todos los canales de televisión y ellos podían opinar y decir lo humano, lo divino, y además usted estaba, por obvias razones, vamos a decir, bajo un corsé de ser un funcionario de altísima responsabilidad. ¿Qué cosa ha faltado? ¿De qué manera el público puede entender mejor qué es lo que pasó? ¿De qué lo acusaban en Buen Romance? Fue evidentemente una emboscada que quería deslegitimar mi voto en el habeas corpus de Keiko Fujimori. Dicho sea de paso, no fue solo contra mí que hicieron eso. También lo hicieron contra Carlos Ramos. A Carlos Ramos también
le señalaron que en su fundamento de voto había evidenciado que uno de los colaboradores eficaces era Jorge Yoshiyama, ¿no? Ramos se defendió muy bien también, dijo que eso estaba publicado aquí, allá, dio una serie de datos, o sea que no era pues que Ramos hubiera revelado eso, ¿no? Entonces, el habeas corpus de Keiko Fujimori tuvo 4 votos a favor, hasta donde yo recuerdo el ponente fue Blume, tuvo el voto de Ferrero, el de Ramos y el mío, ¿no? Entonces ellos se fueron con todo contra Ramos y contra mí. En el caso mío, la maniobra que hicieron estuvo evidentemente coordinada con el IDL, ¿ya? 2 días antes de la citación, yo recibí una llamada de Romina Mella, me parece que se llama, que me hizo una entrevista sobre reflexión democrática. Obviamente los días siguientes yo... ¿Qué era Reflexión Democrática para la gente entiende? ¿Un think tank, una ONG? ¿Qué cosa era? Era una ONG que se había fundado el año 2004, ya poco después que se dio la ley de partidos, para hacer seguimiento del Congreso de la República. Se hacía un boletín que se llamaba, no me acuerdo si se llamaba Leyes en Camino o era más bien tratando de mejorar Leyes en Camino que hacía Alberto Bustamante, era una ONG que hacía eso. Y entre las actividades que tuvo Reflexión, tuvo un programa de apoyo a candidatos jóvenes el 2006 y luego el 2011 se repitió eso. ¿Candidatos solo fujimoristas o candidatos en general? Eso es un punto importantísimo. Evidentemente no era solo fujimoristas, o sea, esa es la terrible distorsión que hizo Pérez. Eso fue un programa que digamos que nosotros lo estructuramos, pero que quien seleccionaba a los candidatos a apoyar no éramos nosotros, sino era un grupo de 4 rectores. En la primera edición estaba el rector de la Católica, de la Pacífico, de la UPC y de la Lima. Además, ellos dicen, era director de... Bueno, una empresa puede tener directores que son miembros del directorio, vale la redundancia. Pueden haber directores académicos, pueden haber 5, 6, 7, 8. O sea, ¿qué implica ser director? Gestionador, el hombre que decide, el que corta la torta, el que corta el jamón, con el perdón del francés. Él estaba evidentemente con la intención de achacarme esto de la dirección que generalmente se entiende como un cargo ejecutivo. Entonces yo le dije varias veces que yo era vocal del consejo directivo, que se reunía pues cada 3 meses y que daba unos grandes lineamientos. Yo no estaba sobre el caballo en Reflexión Democrática. Director ejecutivo ha sido Pepe Eliche, por ejemplo. Él ha sido director ejecutivo o gerente, si se quiere, Reflexión. Pero yo no estaba sobre el caballo. Lo voy a poner en estos términos sencillos de entender, ¿ya? En teoría usted es de derecha y Pepe Eliche es caviar. No lo hace mejor, no lo hace peor a nadie porque eran parte de una ONG. Que es tan ONG como IDL. Así es. ¿No es cierto? Ahora, el tema es el siguiente. Cuando llegaba a cualquier diligencia fiscal José Domingo Pérez, parecía Luis Miguel llegando a Luna Park. O sea, llegaba con 9, 10, 15, 20. Y él decía, vengo a hacer tal cosa. En este caso, vengo a Sardón. Entonces, claro, hay 20, 9, 7, vengo a Sardón. Entra, conversa con usted, sale y he hecho tal cosa con Sardón. Pero esa tal cosa implica que hay un testimonial, una declaración que ve en blanco y negro, el cual cualquier persona y cualquiera que hemos estado en juzgado tiene derecho de tenerlo. Porque una vez que termina, usted le puede decir, quiero una copia. ¿Usted tuvo alguna vez una copia de lo declarado? No tuve. La declaración fue muy larga, ¿no? Y empezamos... ¿Qué tan larga? Creo que casi 3 horas, ¿ya? Y además fue al mediodía, o sea, cuando hemos terminado todo el mundo se moría de ganas de almorzar, ¿no? Entonces, y yo pedí copia de la declaración, no me la dio, me dijo que eso se tenía que pedir por escrito, me pareció absurdo pedir por lo escrito, en fin. Pero lo más indignante fue que a las pocas horas el IDL publicó un artículo donde había tenido acceso a la declaración y la cotejaba con la entrevista que me habían hecho 2 semanas antes, ¿no? Y que dicho sea de paso nunca la habían publicado como tal. O sea, habían ellos tratado de, digamos, de tomarme un examen para ver si lo que decía era tal cual, ¿no? Por eso se llamaba Las contradicciones de Sardón. Así es. Ya, esto es lo que en idioma, a usted no le gusta mucho el fútbol, doctor, no tiene por qué, en Arequipa nadie sabe de fútbol, ¿ya? Pero esto en el fútbol se llama, te hacemos la camita. ¿Qué cosa es la camita? Cuando al entrenador de fútbol le ponen la sábana en la cama y se la doblan corta. Entonces cuando entra, ¡prac!, ya estás
atrapado en la camita. Te hacen una entrevista aparentemente inocua, te hacen una serie de preguntas de carácter general, pero va el señor, te da una recatafile de preguntas y por obra y gracia del Espíritu Santo, por decir algo, vuelve una vez más el IDL, como el comercio en su momento, a tener una hiperprimicia a las horas. Exacto. Recordemos que no es el único problema que tienen. Ellos ya tienen en otra queja exactamente lo mismo. Una evidente filtración de documentación que es o reservada o solamente una parte. Está totalmente coordinado con el IDL, pero además pasó lo siguiente, ¿no? Y es que cuando hemos salido de la sala del Pleno, ¿no? Yo me encontré ahí en el segundo piso del tribunal con Marianela Ledesma, que sabía que iba a dar esta declaración, me preguntó qué tal, yo le dije muy bien, le dije creo que te he podido explicar ampliamente las cosas que me han preguntado, que la verdad no he terminado de entender qué diablos tenía que ver con Odebrecht, le dije, porque nunca me dijo él directamente si yo sabía que Odebrecht, no sé cuál es la hipótesis, creo porque que... en teoría ellos dicen, Odebrecht ha sido parte de la CONFIEP, así como ha dado Dionisio Romero, Grupo Gloria, Grupo... quien sea, también ha dado Odebrecht. Sí. Y como Odebrecht contamina ese aporte y como ese aporte ha servido para una ONG que ulteriormente es de derecha o fujimorista y Sardón es de derecha, ergo es fujimorista, que caiga Sansón con todos los filisteos. Así es. Pero la cuestión es que yo me fui contento a mi oficina, ¿no? Y de repente me voy enterando que este sujeto había bajado al primer piso del Tribunal Constitucional y estaba con muchos periodistas dando su versión de lo que yo había dicho, ¿no? Por supuesto, yo no sabía de eso. Entonces, él dijo lo que le dio la gana, ¿no? Entre otras cosas, yo le había explicado que Reflexión había apoyado a más de 20 candidatos. No me acordaba quiénes, pero sí le dije algunos nombres que recordaba de la ceremonia de entrega de las cartas, donde se había dicho, usted ha sido el seleccionado. Por ejemplo, me acuerdo que le mencioné a Eguren, ¿no? Que era arequipeño como yo, que era del PPC. Le mencioné a Urtecho, que era un pata que estaba con silla de ruedas, que era de Solidaridad Nacional. Entonces yo sí le dije que algunos nombres que me acordaba. Pero él salió y dijo que habíamos apoyado a 8 fujimoristas. No era verdad, habíamos apoyado a 20 y tantos. Habíamos apoyado en realidad a 24. Ya, pero eso, una vez que usted denuncia, esto habla en investigación, en abril de 2021 viene la pandemia. ¿Cuál es el estadio de este mes? Porque repito, ya esta es la 4ª investigación de estos señores. Y todas tienen varios comunes denominadores. El abuso de su posición de dominio sobre la documentación que ellos tienen, la interpretación antojadiza que daban de cualquier cosa y la publicidad de temas que en teoría, si son parte de una investigación reservada, como ellos la argumentan, no debería saber nadie. Bueno, como te contaba al inicio, yo en octubre del 2021... cuando ya había pasado la pandemia, tuve un Zoom con alguien de la Oficina de Control Interno, le volví a plantear mis razones, ¿no? Y después, hacia diciembre, alguien, no recuerdo, debe haber sido alguien del despacho del abogado penalista que me apoyó, que era el doctor Luis Reina, ¿no? Me comentó, creo que había salido la resolución dándonos la razón, o sea, diciendo que había razones para... ¿Qué fecha? Diciembre del 2021. Correcto. ¿No? O sea, se habían tomado 2 años para hacer la investigación preliminar. Pero era una resolución de lo que él me comentó que era media tibia. En ese momento, Philip, yo ya brevemente fui nombrado pues vicepresidente. Yo he sido vicepresidente de Augusto Ferrero, ¿no? Del tribunal. Del tribunal. Entonces yo la verdad ya no le presté tanta atención. ¿Y ahora en qué está esto? Entonces ha pasado 1 año y medio y ayer yo también he sido notificado, me han puesto en mi conocimiento esta resolución nueva donde están abriendo el proceso disciplinario contra estos señores, ¿no? Entonces realmente es algo que a mí me alegra, ¿no? Espero que no se demoren tanto en resolver el fondo. El tema es que como está el tema de Sardón, hay otros temas más y estos han estado encarpetados porque no es... Primero estaba, en su momento estuvo Zócoli, después la propia Soraya Dávalos, el jefe del control interno de la época de Chávarri, pero ha tenido que venir el señor Hernández Gerí para desempolvar este tipo de temas y estos fiscales al margen, además, mejor dicho, de lo que les ha pasado a ustedes, que son algunos de los perjudicados, no terminan de cerrar investigaciones. Así es. Aquí el fiscal tiene que meter preso a alguien, el gol del fiscal es probar que tal persona delinquió
y que tal persona tiene que ser castigada por haber hecho daño a un bien jurídico tutelado, cuerpo, vida, salud, patrimonio, lo que sea. Y esta señora no metió ningún gol. ¿Cómo es posible que siendo una investigación reservada la que estaba él haciendo conmigo, ¿no? Recogiendo información, salga a la puerta del Tribunal Constitucional a dar su versión y a la prensa? Pero lo hace ¿no? siempre. ¿Cómo es posible? Lo que él ocasionó con eso fue que esa tarde hubo una avalancha, miles de tweets, ¿no? En contra mío y de mi familia, o sea, ocasionó la indignación tremenda, ¿no? Que a mí, por supuesto, me indignó. Y por supuesto decían que dé un paso al costado. Es mejor que dé un paso al costado, que solicite licencia, me que se indignó, aparte, me que se inhiba. preocupó, así es, no solamente por mi familia, sino por mis vecinos, ¿no? Porque parecía que iba a haber una protesta ahí. Entonces, este fue el que desencadenó eso, ¿no? Correcto. Bueno, doctor, la justicia tarda pero llega. Y como le comentaba antes del ingreso, el metal más firme se cansa, se dobla, se puede oxidar y el puente más grande se puede caer. Ojalá que haya justicia. Yo quisiera añadir algo más. En la jurisprudencia constitucional se ha enfatizado mucho que el Ministerio Público es una institución jerárquica, ¿no? Jerarquizada. No es como el Poder Judicial, donde los jueces tienen más libertad de acción, ¿no? No total tampoco, pero tienen más libertad de acción. Los fiscales deben responder a sus superiores. Entonces yo invoco a la fiscal de la Nación, no solo por el caso mío, sino por lo que está en juego acá. ¿Cómo es posible que ellos hayan ido contra 2 magistrados del Tribunal Constitucional a embarrarlos, ¿no? A embarrarlos y echarles las masas encima? ¿Cómo es posible que hayan instrumentalizado la Administración de Justicia de esa manera? Entonces, fueron contra el propio fiscal de la Nación y lo lograron. Destrozaron el Consejo Nacional de la Magistratura y lo lograron. Pero en fin, doctor, ha sido usted muy amable. Encantado. Ahí está el Ignacio, dígale que rectifique su proceder, doctor. Ante todo Dios, el Perú, tu familia y la U. No digo más. Vamos a ir a la pausa. Deja de soñar despierto, cumple hoy el sueño de tu lote, fácil lote con Centenario. Accede al mejor financiamiento del mercado y compra tu lote desde 90 metros cuadrados en sus más de 10 urbanizaciones ubicadas en las principales ciudades del Perú. También en Arequipa, por si acaso. Con cuotas insuperables, inicial hasta 12 meses y sin intereses y crédito directo. Visita sus oficinas de ventas o ingresa a terreno.pe para más información y cumple hoy el sueño de tu lote, fácil lote con Centenario. Ya lo sabes. Hay golpes en la vida, vaya que yo sé. Para golpes, hematomas de todo tipo, siempre ten en tu casa y a la mano Irudoit, con la fórmula alemana implacable de Deutsche Pharma. Irudoit alivia de golpe. Si hay algún golpeado en la historia de la Fiscalía del Perú, es Chávarri. Vamos a regresar con Chávarri para que nos siga explicando cómo es que pudieron tumbar al fiscal de la Nación y hasta el día de hoy no se le besarse en lo más absoluto, y supuestamente José Domingo Pérez y Velabra eran las estrellas de la Fiscalía. Pausa, regresamos.